¿Cómo están, querido público? Bienvenidos a la primera emisión, al primer capítulo de Historias Macabronas, el podcast. Me da mucho gusto saludarlos, soy Will Robles y bueno, como ustedes saben, este proyecto que tuvo sus inicios hace algunos años en radio y últimamente de igual forma se transmitía a través de señal de radio en el 95.5. Por ahí, algunas situaciones con la emisora aquí en Carmen y bueno, a petición del público, a sugerencia de todo ese auditorio macabrón y su incertidumbre, me preguntaban, me decían: Will, ¿qué va a pasar? Will, ¿qué va a suceder con las historias macabronas? Necesitamos seguir escuchando, necesitamos seguir conociendo esas historias que ocurren en nuestra ciudad, que ocurren en el día a día. Y por favor, necesitamos que nos sigas contando esas historias. Y por eso nace el proyecto ahora en su versión podcast. Y en este primer episodio tenemos a un gran invitado. No podía ser otra persona, así lo había decidido un servidor, que el primer invitado tenía que ser mi buen amigo Carlos Guzmán, Carlos Campeche Guzmán. Estimado Campeche, ¿cómo estás? Bienvenido. Will, pues muy feliz, la verdad. Muchas gracias. Yo estoy muy honrado de que me hayas invitado esta primera vez claro. En esta nueva versión de Historias Macabronas, versión podcast, la verdad, que espero que sean muchísimas ediciones más en las que podamos compartir pues esto que nos gusta. La verdad es que sí. Esto que nos gusta, las historias paranormales, anécdotas, instantes, como lo manejábamos en la radio. Sí. Y hay mucho material para presentar, pero vamos a hacerlo poco a poco. Efectivamente, querido público, como bien lo acaba de comentar el buen Campeche Guzmán, todo aquel contenido, todo ese formato más bien que teníamos en radio, lo tendremos aquí, pero ahora con este apoyo de la imagen, ¿no? Con el apoyo visual, y también por ahí vamos a agregar algunas evidencias, dependiendo las circunstancias y dependiendo también la participación de ustedes, del público, que esa es la parte más importante. Así que desde ya, desde este momento, desde los primeros minutos del podcast de Historias Macabronas, con el buen Campeche Guzmán de testigo y de padrino, los invitamos a que nos envíen sus aportaciones macabronas a través de Facebook en Historias Macabronas MX. Pueden dejar ahí sus historias a través de un mensaje vía inbox. Déjennos ahí sus comentarios. Si quieren permanecer en el anonimato, háganlo. Pueden decirme: mira, Will, mi nombre es pero por favor quiero aire tu historia de cualquier índole, porque el tema, como bien decía Campeche Guzmán, hay mucho de dónde cortar, mucha tela de dónde cortar. Sí, es muy amplio, y pues sí recalcar la importancia de el Facebook. Sí. Que ahora sea el principal medio donde nos compartan todas estas historias, porque ahí nos hacen llegar pues hasta videos que han sido muy buenos. Sí. Que yo creo que vamos a retomar para mostrar en este podcast, que son muy buenos. Y bueno, hacer la invitación de que sigan el Facebook de Historias Macabronas. Denle no solo me gusta, sino denle a la campanita, para que cuando publiquemos algo, luego les llegue la notificación y estén al día. Así es, querido público. En Facebook, Historias Macabronas MX, asimismo en TikTok, asimismo en YouTube, que serán nuestras principales vías para poder compartirles el contenido de estas historias. Y ya lo saben, mándenos todas sus anécdotas. De igual manera, Campeche Guzmán lo abordó, el instante macabrón que luego pasa con la gente o con el público que tiene estas historias y dicen: ¿sabes qué? Es que a mí me han pasado varias cosas, pero no dan miedo. Eso creen ellos. Eso creen ellos, que no da miedo, porque ¿sabes qué? Es que fue un instante. Y justo, lo recordarás, Campeche Guzmán, los bautizamos como los instantes macabrones, que son esos momentos en los que ocurre algo en un segundo, justo en un instante. Estás en tu casa, en la escuela, en el trabajo, y de pronto un ruido. Y volteas a donde tú crees que de ese lugar viene el ruido, y ahí no hay nada. Ahí no hay nadie. O peor aún, estás en cualquiera de estos escenarios y de pronto: ¡hey, Carlos! O, sí. Güey, a mí me ha pasado. ¿Cómo cuándo? Sí, güey. Dices, y así como que, ¿qué pasó? Y volteas y luego te cae el 20. Cámara, pero si yo estoy solo. Solo estoy yo. Bueno, eso, querido público, eso es un instante macabrón.
En cuanto a lo auditivo, ahora van las imágenes. Ese momento en el que tú también estás como distraído en lo tuyo, que te late la oficina y volteas a un pasillo y claramente ves una persona ahí. Un anciano, una anciana, un niño, una niña, una mujer, un hombre, alguien ahí en el pasillo, de pie, observándote, o tal vez no, pero volteas y llama tu atención, y cuando regresas la mirada, ahí no hay nadie. O alguien que pasa caminando. No, hay tantos instantes. Así que esos instantes macabrones también, que el público nos los comparta. Recordarás, Campeche, que nos compartían mucho taxistas, vigilantes, muchos instantes macabrones. Traileros también. Traileros, no, esas Los historias de traileros. Tienen unas historias son muy buenas. Muy buenas. Así que, público, por favor, anímense. Comuníquense a través de Facebook en Historias Macabronas MX, y ahí van a poder compartirnos sus historias, que nosotros a su vez las comentaremos aquí al aire. Y tendremos este formato con invitados en donde ellos vendrán a compartirnos sus historias propias, o que les haya sucedido a alguien más pero que tienen la autorización de compartir. Y también habrá episodios en los que un servidor en solitario estará comentando las historias o los instantes macabrones que ustedes nos hagan llegar. Tengo ya un stock, tenemos ya una biblioteca macabrona, que es con la que poco a poco vamos a ir presentando todo ese material, y asimismo estamos ansiosos y pues bueno, en la expectativa y en la espera de recibir las que ustedes nos van a enviar. Y bueno, querido público, así les damos la más cordial de las bienvenidas, y sepan que si ahora Historias Macabronas está en este formato de podcast, es gracias a ustedes. Asimismo, quiero agradecer de manera especial a mis queridos amigos y familia de Producciones Multimedios Digitales Carmen @MDC por todas las facilidades, el apoyo y todo, pues bueno, lo que hacen, todo lo necesario para poder realizar este programa, este podcast. Lo hacemos en la casa, lo hacemos en las instalaciones de MDC, así que gracias a mis queridos amigos y compañeros, al buen Jaciel Rubio, a Cristian Ochoa y a toda la familia MDC por el apoyo. Y gracias hoy, insisto, a nuestro padrino de lujo, Campeche Guzmán. Gracias, hermano. Gracias, nuevamente gracias, Will, por la invitación para iniciar esto. No, hombre, excelente. Vamos arrancando, querido público, y prepárense, que fíjense, todavía no le entramos a las historias y ya vamos como que ahí creando un poquito de expectativa. Vamos a hablar, como primer punto, estimado Campeche Guzmán, quisiera compartirle al público, porque tal vez, y espero que esto así ocurra, empezarán a llegar. Teníamos público macabrón en Veracruz, en Chiapas, en Tabasco, en Guanajuato. Hasta mi tierra natal, Guanajuato. Exacto, tenemos ya corresponsal allá. En Salamanca. Conseguía las historias. Hay muy buenas historias de Salamanca. Sí. Haremos un episodio de Salamanca, claro está. Y pues bueno, querido público, así esperemos que lleguen personas de otros estados, de otras ciudades, y nos va a dar mucho gusto saludarlos, pero también que se enteren y que sepan por qué se llama Historias Macabronas y cómo nace. Campeche, cuéntenos un poquito acerca de esto. ¿Qué pasó? ¿Cómo empezaron las Historias Macabronas? ¿Cómo surgió Historias Macabronas? Pues fíjate que yo siempre tuve la inquietud de realizar un programa así en la radio, porque yo ya traía pues ese gusto, ¿verdad? De escuchar este tipo de programas. Bien recordamos el famosísimo, que todos alguna vez no escuchamos completo, pero sí por partes, la famosa Mano Peluda. Sí. Que fue uno de los programas donde tocaban estos temas paranormales, muy fuertes algunos, y me encantaba la atmósfera que creaba este tipo de programas, de personas contando sus relatos, sus historias, sus experiencias. Las llamadas. Las llamadas, y que a veces en estas llamadas se lograba escuchar voces, sonidos raros. Y surgió que hubo un programa en 100.5 que trató de historias, pero fue por noviembre, Día de Muertos, ajá, Halloween. Fue temporal. Bien. Pero surgió la oportunidad, se planteó, creo que te comenté. Sí. No recuerdo muy bien, fíjate, si te comenté, te invité o cómo estuvo. ¿Tú te acuerdas? Fíjate que creo que los dos en algún momento, y charlando sobre el tema, se acercaba noviembre.
octubre, noviembre, y siempre se tenía como que esta situación en la radio, como bien comenta el buen Campeche Guzmán, era el 100.5. Para las personas que nos ven en este momento, era la mejor en ese momento, una radio que, bueno, ha dejado de existir en nuestra ciudad, pero la mejor con este sentido grupero, con esta identidad del regional mexicano, y pues ya sabrán esa vocesota que tienen las voces institucionales. La mejor tenía mucho de campañas, dependiendo la época del año, que si era carnaval, que si era vacaciones de verano, el mes patrio y todo esto. Desde luego que se tenía esa identidad como que de Halloween y luego del Día de Muertos, bueno, la noche de brujas y luego el Día de Muertos. Entonces estábamos como pensando qué hacer, y platicando salió el tema de ese programa que ya había estado, y yo venía de otra estación de Radio Delfín, de la UNACAR, donde en algún momento, dentro de un programa especial de Día de Muertos, tenía una sección, un segmento en el que se abordaban estos fenómenos paranormales, pero digamos que en un espacio dentro de todo el programa. Y llegó el punto de que, pues, ¿y si hacemos uno? Ahora que se acerca la temporada. O sea, prácticamente fue una decisión de ambos, hermano. Sí, es verdad, ya. Ya te llega y el lo recuerdo. Hicimos así de, ahí se va, sin protección ni nada. Ahí, así mero, así mira que debo decirte que yo al finalizar esos programas, la verdad sí terminaba con ahora lo entiendo, vibrando con miedo. La neta sí, terminaba el programa con mucho miedo. Llegó el punto del nombre, porque la banda se estará preguntando, no, pues es un nombre como que muy extraño, como muy tal vez lo relacionan un poco con el que tienen los Mascabrothers, que de hecho lo pensamos, pero esos son relatos, me parece, ¿no? Relatos macabrones. Entonces, desde su inicio fue la idea de Historias Macabronas. Justo por eso, como lo decía hace un momento, estas campañas que realiza esta marca de radio, la mejor, tienen siempre ese juego de palabras. Miren, para un ejemplo claro era el del Día de las Madres, ¿no? Aquí te la vas a pasar a toda madre. Cosas así, ¿no? Siempre la radio tenía como ese juego de palabras, y justo pensando en eso, decidimos, ¿y si se llama Historias Macabronas? Porque hacíamos hasta la pausa, así, Historias Macabronas. Exacto. Así decía la cortinilla. Para que se note, ¿no? Que fueran historias, pues, macabronas, justo fuertes, cabronas. Así nace el nombre, querido público. Entonces, en este proyecto que realizamos en conjunto el buen Campeche Guzmán y un servidor, estaba revisando ahorita, hermano, en 2020. Entonces, 2020. Fíjate, prácticamente ya Historias Macabronas hacia octubre, noviembre de este año cumple 5 años. 5 años de haber iniciado. 5 años como tal. Entonces, es un pequeñín de 5 años que posteriormente se traslada, porque lo hicimos por temporada. Fue una temporada justo. Igual. Octubre, noviembre. Nos alargamos, de hecho, un poquitín. Porque la gente quería. Y tuvimos un cierre intenso. Es verdad. Es verdad que la transmisión sigue ahí. Ahí está. De hecho, vamos a compartir fragmentos de esa transmisión en otro programa, o tal vez en este o en otro programa, pero ahí les informaremos, querido público. La cuestión es que pues pasa, ¿no? Ese periodo de Historias Macabronas por temporada. Creo que solo lo hicimos una vez, ¿no? Al año siguiente una vez, no fue porque posible. Luego llegó la pandemia. Y miren, se acabó. 2021 se acabó. Posteriormente, querido público, con el paso de los tiempos y del tiempo, un servidor ingresa a otra estación, el 95.5, en ese momento Kiss FM, posteriormente La Comadre, y decido tener un día con una sección sobre fenómenos paranormales. Mi compañero y amigo Toño Hernández ya tenía Paranormalia, y un servidor decide que fuera La Comadre Paranormal. Tuvo varios. Hablé con el buen Campeche Guzmán y le pedí su autorización, le pedí su bendición para poder utilizar el nombre, y bueno, ahora hasta logo tenemos a él. Jálate, vamos a darle de nuevo. Sí, recuerdo muy bien que me invitaste, pero por cuestiones de que yo había entrado a un nuevo trabajo. Sí. El tiempo era 24/7, y la verdad, para no quedar mal contigo y con el público, pues en ese momento no pude aceptar tu invitación, que la verdad, pues sí me llamaba mucho la atención. Pero bueno, ya posteriormente pudimos nuevamente integrarnos, coincidir, ya se hicieron los tiempos, que fueron muy buenos tiempos por la noche. La verdad es que sí. Y bueno, pues aquí estamos nuevamente
retomando este proyecto de historias macabronas, ahora así es, en versión podcast. Así es, querido público, eso quería compartirles como el antecedente, el cómo inicia Historias Macabronas, cómo pues su última parte fue en La Comadre 95.5 por aproximadamente 2 años y fracción, casi 3 años, y bueno, ahora llegamos al podcast. Este es nuestro episodio número 1 y esperemos que así puedan ser muchos episodios por varios años, por algunos años que estemos por acá con ustedes, pues disfrutando y compartiendo estas historias, nos damos por bien servidos. Una vez dicho esto, el antecedente y explicado el nombre de Historias Macabronas, que ya quedó claro que es justo por esa identidad que tiene la Mejor FM, así que le debemos ese juego de palabras, esas ideas que ellos tenían siempre en esos juegos de palabras, nosotros decidimos por eso nombrar Historias Macabronas. Tenía esa pausa, fíjate, no lo recordaba. Sí. Pero bueno, ahora estamos en el podcast y es momento, querido público, de iniciar con las historias. Estimado Campeche Guzmán, usted es nuestro invitado y nuestro padrino. Por favor, compártanos la primera historia que usted quiera contarnos esta noche. Puede ser justo de esta parte en la que a la que nos dedicamos en el área de la comunicación, como locutor, algo en la radio, porque también, querido público, híjole, hay mucho que contar. Las situaciones sobrenaturales en las estaciones de radio, de esas tengo varias historias que son las que hoy compartiré un poco. Pero bueno, fíjate, ¿tú con qué quieres empezar? Ahí en 100.5, ¿cómo habían manifestaciones ya por la tarde cuando no había mucho movimiento? Sí. Antes de que sufriera la remodelación, era de tres pisos. El tercer piso tenía una parte como una sala de juntas. Ajá. Y todo su piso era de madera. Todo era de madera. Entonces ya por la tarde, cuando no había nadie, se escuchaba claritamente cómo arrastraban la silla. Era silla de ruedas, pues se escuchaba cómo la arrastraban de aquí para allá. Rodaba por la madera, sí, ¿no? Como si hubiera alguien moviendo así las sillas, nada más. Y en una oficina igual, a la cual cada vez que terminaban su jornada laboral le metían seguro. Y tú podías escuchar cómo del otro lado, si tú le movías a la perilla, ajá, te respondían del otro lado. O sea, tú podías estar de este lado y hacer el movimiento, ajá, de la perilla. ¿Le hacías así? ¿La soltabas? Y del otro lado se escuchaba. No, hermano, yo de 3 pasos llegué a la salida. No manches. Fue de mis primeras experiencias, claro, o sea, ya presenciales. Porque la que yo siempre cuento, que es la de, que ahorita les voy a comentar, porque esa es de cajón. Esos fueron como que los instantes macabrones. Instantes macabrones. Empezamos con los instantes. Bien. Más presenciales. Porque así, fíjate que yo de ver, nunca me ha tocado. Claro. Tal vez me ha sucedido, pero yo no sé si en realidad esa persona no estaba viva. No sé, no me ha pasado. Puede ser, público, que se han topado con un fantasma. Pero ni cuenta se dieron, ¿no? Como los famosos casos que luego vemos en TikTok de personas que a través de cámaras de seguridad las ven hablando solas. Les haremos un episodio de eso, ¿no? Y aquí van surgiendo las ideas. Ustedes también váyanos sugiriendo episodios de qué les gustaría, pero tienes toda la razón. Hay varios ya, hay varia evidencia. Hay videos que incluso se hicieron virales de, sobre todo, vigilantes o recepcionistas que claramente se ve que están teniendo una conversación con alguien, pero en la cámara de seguridad, ahí no hay nada. Están hablando solos. Y cuando les preguntan, oye, ¿tú con quién hablabas? Una señora, ¿no? Una señora vino, preguntó y la orienté y le ayudé a entrar al elevador. Recuerdo del elevador porque fue uno que vi hace poco. Un guardia de seguridad se nota que platica con alguien y se aproxima al elevador, lo pide. Se abren las puertas, él como que amablemente, como que saluda, se despide. Con la mirada sigue alguien entra al elevador y se va. Imagínense, querido público, ¿qué tal que a ustedes alguien les dijo, buenas tardes, disculpa, ¿qué hora tienes? Y tal vez ya no pertenecía a este mundo. Pues lo que te digo, uno nunca sabe si... Uno nunca sabe. Si realmente estás hablando con alguien vivo o no. O con alguien vivo y también recuerdo mucho de un muchacho que se ve en la cámara que le está explicando a alguien, pero ese alguien no se ve. Pero al momento de que lo panean hacia él,
porque le están mostrando la grabación. Ajá. Él dice, yo estaba platicando con una señora que me había pedido instrucciones de cómo llegar a tal calle. No, Era una manches. señora, dice, me estaba diciendo, oye, ¿cómo llego a esta calle? Y él estaba dando O sea, él las se lo instrucciones. llevaron al cuarto de Ajá, monitoreo. le mostraron el video y le decían, estás hablando solo. Pero él dice, no, yo No manches. estaba con una señora. Sí, sí, claro. Entonces, de este tipo de casos hay muchísimos. Pero bueno, el que yo siempre cuento y que les voy a compartir es mi experiencia con la psicofonía de lo que yo pensaba en ese tiempo, que era pues una niña. Ok. Ya cuando ya luego nos hicieron entender que Es que, no es que hay otra situación ahí, querido no es. público, con la cuestión de los niños fantasma. Es un tema complicado. Es un tema complicado. Hay muchas personas, especialistas, me atrevo a decir, o sea, estas personas que pueden percibir este tipo de situaciones, que pues nos han explicado, nos han orientado, me incluyo, Sí. y nos han dicho, ¿sabes Sí. qué? Es que hay entidades que pueden tomar la forma de un niño o de una niña y hacerte creer que se trata de eso, ¿no? De un niño o una niña, pero no, o sea, puede ser otra cosa. Cuidado. Hay un porcentaje muy grande de ese tipo de situaciones, pero también existe un porcentaje, aunque mínimo, en el que sí se puede tratar de un niño o una niña. Pero mientras uno descubre si sí o no, el hecho es que en cierto lugar o en cierta situación se aparece un niño o una niña. Una niña. Como dicen, mientras sean peras o sean manzanas, aquí espantan, ¿no? Espantan porque espantan. Y bueno, así me sucedió a mí, como te Cuéntanos. comento. Esta historia que siempre que surge la posibilidad, yo la comparto. Adelante. Ya sabes que en las reuniones luego se ponen a hablar de historias paranormales. Y yo hasta ya cargo con el audio en el celular para Yo también. mostrárselos. Mostrarles la evidencia de que pues es verdad lo que estoy comentando. Claro. Y bueno, pues esta experiencia sucedió más o menos hace como, híjole, ya ahorita serían como 20 años, yo creo. Wow. Casi 20 años me sucedió en la etapa de la universidad, Sí. allá en León, Guanajuato, que fue un poquito de todo porque en ese momento nos llevábamos, mi amigo con el que también formó parte de esta experiencia, nos llevábamos con una chica que pues, tenía muchos problemas familiares y entonces entre todos esos asuntos recurrió a cosas de brujería, tuvo contacto con la Biblia negra, creo que se peleaba con sus papás y nos comentaba que hubo un tiempo que estuvo viviendo en la casa de uno de sus amigos y que ahí veía a una niña, que ahí se aparecía a una niña que ella veía. Y pues lo relacionábamos porque ella pues tenía contacto con todo esto, que es oscuro. Pero esta experiencia de la psicofonía sucedió en su casa, Bien. donde habitaba con sus padres. Nos reunimos porque íbamos a hacer un trabajo en equipo. Recuerdo muy bien, era temporada de exámenes finales. Quedamos que en su casa íbamos a reunirnos. Llegamos mi amigo, yo y nada más. Ok. Porque el resto del equipo nunca llegó. Ya sabes de esas de que vamos a hacer trabajo en equipo, somos 8 y vamos 3. Y nada más llegamos platicando. Y yo me puse de curioso a ver lo que tenía ella ahí en una especie de librero, escritorio. Y descubrí una de estas grabadoras de voz. Ajá. Que en ese entonces pues todavía no eran digitales. Porque ahorita ya son digitales, ya no necesitan del casetcito Claro. chiquitito. El que ella tenía usaba de estos cassettes. Lo descubrí y ya pues me puse a bromear con mi amigo. Ella tenía una perrita, cocker creo que era la raza, y se llamaba Sol, la perrita. Entonces me ponía yo dizque a entrevistar a la perrita y me ponía a grabar, me ponía a cantar. Entonces
En el cuarto estábamos en el de ella, a un costado estaba el cuarto de sus hermanos. La perrita se fue al cuarto de sus hermanos y ahí voy yo atrás de ella cantando y preguntándole a la perrita que cómo estaba. Ajá. Y a mi amiga pues no le había parecido mucho que molestáramos a la perrita, entonces nos regañaba. Pero ya cuando estábamos en el cuarto y ya yo más firmemente le pregunto a la perrita, Sol, ¿cómo estás? Y le ponía la grabadora a la perrita así enfrente, pues la perrita nada más se quedaba así. Así como, ¿y esto es qué? ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasa? Y ya entra mi amiga, no, regañándonos, no, ya váyanse, dejen a la perra en paz, bla, bla, bla. Bueno, ya nos regresamos a su cuarto y pues se me ocurre rebobinar la cinta para ver las payasadas que grabamos. Y en ese momento, cuando le hago yo la pregunta a la perrita, se escucha la voz de una niña. No manches. Que responde a la pregunta que yo hice diciendo mazo. Que tú dirás, ¿mazo? Tal vez es como muchos acortan la palabra de más o menos. Cuando dices más o menos, tú dices mazo. Mazo, ajá. Pues esa fue la respuesta que dio mazo. Y yo al escuchar esto dije, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? A ver, rebobiné nuevamente y al escuchar, ahora sí, caer en cuenta que es la voz de una niña, me comenta mi amigo que me puse pálido. O sea, yo quería salir corriendo de esa casa porque no era, o sea, era tanto mi shock de haber captado esa voz de una niña y sabiendo los antecedentes que manejaba pues mi amiga, porque igual en esa casa había comentado que ya tenía manifestaciones de que le tiraban cosas o le hablaban. Entonces yo ya no volví, o sea, recuerdo que dijimos, vaya el trabajo en equipo, nos fuimos. Dije, ahí se ven. Claro. Dije, no, o sea, es imposible. En mi shock dije, no, ¿qué está pasando? Todo ese día, créeme que viví yo todo paranoico, pensando que en cualquier momento se me iba a aparecer la niña de esa grabación. Me vaya a seguir, ¿no? Me vaya a seguir, se me vaya a pegar, sí, no. Fue la verdad, terrible. Y lo que siempre destaco de esta grabación es, de esta psicofonía, la claridad con la que se escucha la voz de la niña. Sí. Muy distinta a la mía, que yo pues, era no muy nítida, con ruido. La de la niña se escucha súper clara, como si fuera una grabación de hoy. Se los vamos a poder poner de evidencia para que la escuchen. Esa fue la primera, porque después de que pasamos justamente a digital, a cinta, porque en ese entonces mi amigo trabajaba de locutor en los 40 principales allá de León, Guanajuato, y recuerdo que saliendo de la casa de mi amiga fuimos, porque ya le tocaba turno en cabina a él, pues ahí en la radio pasamos a digital este audio y nos pusimos a analizarlo más tiempo. Claro. Pues, ¿cuál fue la sorpresa? Que descubrimos que había también susurros. Se escuchaban susurros en la grabación. Específicamente hay una parte donde yo salgo cantando una canción y cuando hago una pausa se puede escuchar este susurro que dice escucha y balbuceos más que no logro distinguir, pero dice escucha, que eso lo descubrimos posteriormente, pero más paniqueado quedé porque pensé que solo era el audio de la niña y no, también se escuchan estos susurros. Y más, mi amigo se quedó una noche con ella en su casa grabando y se puede escuchar voces de niños también, como que diciendo su nombre. Creo yo que dice su nombre o no sé qué dice, pero la verdad fue
una experiencia que sí te deja marcado. Porque tú surgió así sin buscarlo. Sí, o sea, Fue estaba como haciendo natural. tiempo en lo que empezamos a trabajar en la tarea. Te encontraste Sí, una grabadora. sí. Mira, vamos a cotorrear tantito. Sin pensar que ibas a capturar la voz de... Te invito a mi primera psicofonía. Te invito a mi primera psicofonía. Sí, o sea... Y bueno, querido público, ya que escucharon la historia, ahora aquí les va la psicofonía. Cosas extrañas, pero pues al igual ahorita somos los mejores amigos y lo quiero mucho. 1, 2, grabando. Ay. Bueno. Gonna love today. Les va a cantar Tenemos una entrevista exclusiva con Sol. Sol, ¿qué nos puede decir al respecto? Sol. ¡Sol! Ya. No sé. No. A ver, Sol, ya. Tú también, carajo. Dile que salga. Ya. Ay. Y Sofía está a punto de revivir la amarga pesadilla del pasado. Fuego en la sangre, este martes. En su mente del paraíso se desata una venganza. Volverás a ver el alma lo que pienso hacerte en mi corazón. Con la fuerza y odio para reconocer. ¿Por qué estás aquí? Sol. Sol. Ándale. Sol, ¿estás tú sola? ¿O estás acompañada? ¿Qué? ¿Estás en el patio? ¿Eres buena o mala? Ay, deja eso. Está pasando aquí. ¿Qué quieres, Sol? ¿Qué tal, estimado Campeche Guzmán? Ahí están. Pues créeme que la vuelvo a escuchar. No, y Y sí, o sea, hay se una... me eriza la piel. Hay una diferencia ahí, justo como lo mencionabas, Muy en marcada. el cómo se registra o cómo se capta la voz. Sí. Sí, la verdad está muy marcada la diferencia en las calidades. Y lo que platicábamos, no creo que haya sido una niña lo que nos No, haya sí. respondido. Sí, no creo que haya Digo, sido ya, una ya, niña. ya partiendo de la información que recibimos, difícilmente Sí. se trataba de una niña. Y Era fíjate, o sea, complicado, jóvenes sin saber qué otras cosas pudieron haber pasado. Sí, o sea,
si Pero fíjate que hubiéramos al final del día quiero pensar que es como consecuencia de las actividades que estuvo realizando la amiga en cuestión, que anduvo Sí, por ahí sí, sí, curioseándole. sin duda. Querido público, tengan mucho cuidado con eso, ¿eh? Eso de andar de curiosos, que con libros, que tratando de hacer alguna cosa, es de cuidado, querido público, en verdad. Estos temas son de cuidado, pero bueno, así las cosas. Ouijas, la No. ouija ya sea Peor hasta tantito. hecha con hoja de papel, Hasta con así el muy Charlie artesanal. Charlie. Hasta El con Charlie el Charlie Charlie hay que tener cuidado. Que en por serio. cierto, el Charlie Charlie, me acuerdo que alguna vez lo jugamos ahí Oye, nosotros jugando en la radio. ¿Ah, tú estabas? En la cabina, me parece que me contaron, no sé si lo hice, no lo recuerdo, y si no lo recuerdo, pues no pasó, No como dice pasó. la canción, pero imagínate si lo hicieron, pues con cuidado, Sí, muchachos, por sí, favor. sí, todo ese tipo de juegos, no, mucho cuidado, Mucho porque cuidado. sí, ya con toda la información que hemos recibido, sí es muy peligroso, Sí. aunque parezca inofensivo. Sí, con esta idea de que uno a veces hace estas cosas como con el de, ay, no pasa nada, o a ver qué pasa. Y pues puede resultar en algo complicado. No sabes con qué vas a contactar, no sabes si ese algo o alguien con quien has contactado realmente se va a ir o ahora se va a adherir a alguno de los que estén ahí participando en el supuesto juego. Es un tema delicado, de cuidado, que en algún momento también abordaremos en algún episodio. Sí. Y bueno, ya que andamos con estas experiencias, bueno, hasta ahí. El te invito a mi primera psicofonía. Sí. Fíjate nada más. El buen Sí, Campeche sí, sí. Guzmán tiene una segunda psicofonía que de eso nos va a contar en breve. Me permito ahora compartirles, ya que andamos en estas historias de la radio o que involucran como tal estaciones de radio o la voz. Fíjense que al igual que el buen Campeche Guzmán, si te lo digo como un ciudadano, ¿no? Como un ciudadano promedio normalito, te diría qué bueno que no he visto nada. Ahora, como un fan o como un apasionado de lo sobrenatural y paranormal, sí te diría que es una lástima que no he visto nada. Directamente, no he tenido la oportunidad, querido público, de yo estar enfrente de una entidad, de un fantasma o cualquier tipo pues de eso, de entidad o de cosa. No he tenido la oportunidad, pero de haber escuchado, sentido, incluso captado alguna situación sobrenatural, eso sí me ha tocado. ¿Ah, sí? Eso sí me ha pasado. Lo más de las cosas más extrañas que me sucedieron, digamos, de las primeras, y justo yendo al ejemplo de la radio, quiero empezar con Máxima FM, que fue la primera estación en la que trabajé. Para quienes somos de aquí de Ciudad del Carmen, querido público, en el edificio Plaza Mirador, en el cruce de las calles 47 con 26, está este edificio, y en el tercer nivel están las instalaciones de Máxima FM. Están todavía, ¿verdad? O creo Están. que ya dejarán de estar. Pero bueno, esa es otra historia. La cuestión es que, mira, como todo centro de trabajo, aquí entra también otra situación en juego. Ahí les va. Cuando eres el nuevo en tu chamba, cuando eres el nuevo en la escuela, el nuevo en algún lugar, y sucede que en ese lugar pues pasan cosas extrañas, te ponen sobre aviso. Pero el hecho de ponerte sobre aviso pues te predispone un poco a la apertura Sí. de que esto pueda suceder. Los compañeros o compañeras empiezan a decirte, oye, ten cuidado cuando vayas al baño, cuando vayas a la bodega, cuando vayas al almacén, porque se aparece una niña, se aparece un niño, se aparece una mujer. Entonces tú pues puede ser que digas, no pasa nada, dependiendo tu personalidad, ¿no? O Sí. como tú quieras tomar estos temas. Tal vez eres escéptico, tal vez dirás, no hombre, no pasa nada, a mí nunca me ha pasado nada. Y si tienes esa mentalidad, qué bueno, así síguele, neta, así síguele, que por eso no te ha pasado nada. Y qué bueno, también lo comprendimos con el tiempo, que esa banda que dice, no hombre, si yo he estado aquí hasta las 3 de la mañana y aquí no pasa nada, qué bueno, hermano, qué bueno. Así síguele, que no Vas te va bien, a pasar vas nada. Pero la bandita que sí le ha pasado y que de pronto llega a un lugar y le dicen, ten cuidado porque aquí se aparece tal cosa, ya entraron en esa conciencia colectiva de toda la banda. Y pues cuando vayan solos al almacén, a la bodega, al baño, ¿qué creen que se les va a manifestar? Pues aquello de lo que les avisaron.
Bueno, esto me pasó a mí en Máxima FM. De pronto los compañeros me dijeron, pues pasan cosas medias raras, ¿no? Pueden de pronto haber algunos ruidos, algunas cosas. Y yo, bueno, pasa nada, yo tranqui. Yo tenía un horario hacia la tarde-noche. No había pasado nada extraño, pero con los tiempos, igual de pronto los compañeros, algunos salían tarde, otros no, y ya sabes, ¿no? Cosas que van sucediendo por el ritmo de trabajo, pero llegó una temporada en la que religiosamente la banda salía 5 de la tarde. Y mi programa era aprox 4, 5, 7 a 7, 8. Entonces, esa parte del atardecer y anochecer, ya nada más en la estación nos quedábamos el operador y un servidor. Incluso la compañera de recepción también se retiraba, se cerraba la puerta de la estación, ya no había acceso y repito, solo habíamos 2 personas. En una ocasión, y ahí viene lo turbio, no era ni de noche, o sea, no había ni oscurecido, era la tarde. Yo salí de la cabina, del locutorio en el que estaba, y había que caminar un pasillo para poder ir al baño. Justo yo me dirigí hacia el baño, caminé, salí de la puerta, o sea, salí del locutorio, que era la última puerta, y había una, o sea, incluyendo la del locutorio, sería 1, 2, 3, 4 puertas más, o sea, 4 puertas. Yo salí de la primera, tuve que pasar por 3 más, y luego girar a la izquierda en otro pasillito para llegar al baño. Ay. Entonces, pero no estuvo ni tenebroso ni nada. Justo me pasó así, normal, yo en mi día. Le digo al operador, mandé música, aguántame tantito, carnal, voy al baño. Salgo de la cabina, camino, voy al baño. Cuando vengo de regreso, en el momento que yo giro para incorporarme al otro pasillo, a donde vamos a ir al locutorio, o sea, para yo ir al locutorio, entrando a la cabina, la puerta del locutorio abría hacia afuera, es decir, abría así. Entonces yo a esta persona la veo así como que, querido público, les explico, como si tuviera la puerta agarrada así de lado, pero solo le veo esta parte del brazo. Es decir, su rostro y parte de su torso ya estaban adentro. Sí. Ajá, ya habían pasado, digamos, la puerta. Así que yo lo veo así, veo esta parte de su brazo, llevaba puesta una camisa roja, llevaba pantalones de mezclilla, porque todavía lo alcanzo a ver cómo da su segundo paso. O sea, él ya llevaba un paso adelante, medio cuerpo adelante y medio afuera. Ese medio cuerpo afuera es el que yo veo. Camisa roja, jeans azules, no recuerdo los zapatos, si eran zapatos o eran tenis, pero estaba entrando. Tenía la puerta agarrada. Sí, por afuera. Sí, por aquí, o sea, la tenía así sostenida. Él termina de entrar a la cabina y cierra la puerta. Yo seguí caminando, yo no es como que me haya quedado detenido, no, yo estoy viendo toda la acción, fue rápido, fue un instante. Él entra y yo sigo caminando, y en ese momento mi primera idea fue, tengo una entrevista, y no me avisaron, porque luego pasaba, ¿no? Los compañeros de producción, los compañeros de continuidad te pueden programar una entrevista y puede ser que te avisen o no. Entonces yo dije, bueno, no pasa nada, ahorita me pongo de acuerdo con el invitado sobre qué tema, o sea, de qué va la entrevista, y ahorita salimos al aire, no pasa nada. Entonces yo ya voy con esa idea de que en la cabina, adentro hay alguien. Yo llego a la puerta, y cuando yo abro la puerta, yo saludo en automático, porque yo doy por hecho que ahí hay alguien. Sí. Entonces yo abro la puerta y digo, buenas tardes. Y adentro no hay nadie. Adentro no hay nadie. Y la forma de la cabina, imaginemos así un rectángulo. En cuanto tú abres la puerta, está la mesa del locutorio. Mi lugar estaba hacia la izquierda, y las demás sillas que habían estaban aquí justo enfrente de mí. Eran 3 sillas o 2. Entonces yo voy por default que al abrir la puerta yo voy a tener aquí de frente al invitado. Sí. Porque para este lado está la silla del locutor, digamos. Entonces yo, buenas tardes. Y no hay nadie. Qué grosero. Y desde ahí, o sea, me quedé parado ahí en la puerta de la cabina, como, espérame, carnal. Sí, procesando, o sea, ¿qué acaba de suceder? Yo acabo de ver aquí un fulano que entró a la no, me salgo. Y normalmente, querido público, para quienes conocen las cabinas de radio, tienes como este espacio, y aquí que justo operador y locutor se vean de frente. Está el operador de ese lado con la consola, su computadora, desde donde va agregando toda la programación de la radio. Entonces yo me salgo de la cabina y me meto a la cabina del operador y le digo,
Me parece que era el compañero Luis Leiva. Le mando un saludo. Si no, algún operador de Máxima se ha de acordar, muchachos. Yo entro con el operador y le dije, oye, tenemos entrevista hoy, tenemos un invitado. Y me dice, no, porque igual en ese momento de volada pensé, a lo mejor fue por agua, pero ¿dónde? Si lo acabo de ver entrar. Sí. Pero en esta intención de uno, querido público, siempre, ¿no? El ser humano siempre tratando de hallarle una explicación. Yo, ¿dónde está este compa? A lo mejor salió, pero ¿cómo si no lo vi salir? Bueno, le digo, ¿tenemos una entrevista? ¿Tenemos agendado algo? Y me dice, no. Y aquí viene lo segundo que yo no había tomado en cuenta. Si alguien llega a la estación, como les dije hace un momento, para ese horario, la puerta ya está cerrada. Tenemos un timbre. En ningún momento escuché el timbre, sí. Pero ese 20 me cayó ya que estaba hablando con el operador y me dice, pero no, Will, si no ha venido nadie. Yo no he bajado a abrirle a nadie. Y es ahí donde a mí me cae en cuenta de que, ay, Will, si no ha sonado el timbre. No ha sonado el timbre, efectivamente, este compa no se ha movido de la cabina. Y le digo, ¿no lo viste? Y me dice, no. Y le cuento, oye, pero no viste que la puerta se abrió o no se escuchó. Me dice, no. Y ya le cuento, es que hermano, yo acabo de ver una persona que acaba de entrar a la cabina. Esa fue de las primeras. O digamos que en mi perspectiva, igual está, tal vez público les parezca leve, pero era la primera vez que yo veía algo que resultaba sin explicación. Y que lo viste. Y que lo vi. Oye, dime. Y recalcar igual que pues las puertas de las cabinas no son como una puerta normal. No, era una puerta, es una puerta pesada. Gruesas y pesadas. En el caso de las de Máxima FM eran de madera, no sé actualmente cómo sean, pero creo que siguen igual. Sí, como así de ancho, tal vez justo por esta situación del sonido y la acústica, era una puerta pesada. Para que compa, y la abrió. La tenía agarrada. Te digo que yo vi su brazo, era una camisa roja, una playera roja, pantalón de mezclilla. Él entra y la puerta tenía este regresador, o sea, ya sabes, este bracito que te regresa. Ya. La puerta se cerró. Entonces yo, buenas tardes, no hay nadie. Lo segundo otras cosas que sucedían y que cuando me doy cuenta de la situación, también sentí como un escalofrío y algo raro, porque pasaba que a los locutores, o en este caso a mí por el horario en la tarde, o al compañero de cabina, al operador, arriba, exactamente arriba de las cabinas, se escuchaba como si jalaran muebles, como si jalaran una mesa, como si jalaran una silla, y era así, se escuchaba el ruido y como que vibraba un poco. Pero ahí te va, yo no había como que reflexionado que como tal la cabina, el techo era plafón. Pensé, ok, es el plafón, pero justo cuidando el ambiente acústico de la cabina. Pero pensé, arriba de este plafón, pues debe haber un cimiento, debe haber material como tal, ¿no? Concreto, algo, o sea, el techo. Y dije, bueno, pues arriba, ¿qué puede? Alguien está moviendo cosas arriba. Pero solo lo pensaba rápido, no, esas son las cosas, ¿no? Cuando también piensas algo nomás por pensar, como nomás por hallar una explicación. Sí, lo lógico, buscas una lógica rápida. Pero no reflexionas que Máxima es el último piso del Plaza Mirador. Sí. Ya para arriba nomás la azotea. En ese momento neta no lo reflexionaba, porque siempre ese ruido me agarraba hablando al aire. Entonces era así como que estaba yo en mi rollo, en la interacción y todo, y de pronto, y yo como que me sacaba de onda. O si no, el operador, de pronto yo solo veía que me volteaba a ver con los ojos así bien abiertos y me hacía esta señal de ¿escuchaste? Y yo no. Entonces ya los dos habíamos entrado en esa indicación de pronto decir ¿nos escuchaste? Porque yo, en mi lado de la cabina, yo estaba escuchando el ruido arriba. Es digamos, por lógica y por la cercanía. Si yo lo estoy escuchando en el techo, él también lo debería estar escuchando. Y si él lo está escuchando, yo lo debería estar escuchando. Y no, era o uno o el otro. No lo escuchábamos los dos al mismo tiempo. Ahí te va. En alguna ocasión, nunca. La verdad es que solo como 2 veces subí a la azotea, pero nomás por andar en el argüende, porque ni yo tenía nada que subir. El productor, el buen Pajés, saludos, me dice, vamos a la azotea tantito porque voy a echarle ojo a no sé qué.
Pero ahí entendí que lo que realmente era quería darme como un choque de luz porque luego pasa que cuando los techos están impermeabilizados y es blanco, te da un golpe de luz Un a la charolazo. vista, un charolazo horrible. Yo no lo había vivido, así que me quisieron jugar una broma. Caí, de hecho, me llevé el charolazo así horrible en la azotea. Pero en algún punto, no recuerdo si al subir o al bajar, volteo y resulta que del techo de la azotea al techo de la cabina había un espacio muy grande, muy grande, tan grande que en el techo de la cabina solo era una estructura de aluminio donde estaban puestos los plafones. Ajá, sí. Y esta estructura de aluminio estaba sujetada con alambres largos al techo. Y entonces ahí pensé, pero si el ruido de mover un mueble se escucha exactamente arriba de la cabina. Punto número 1, punto número 2, no hay muebles en la azotea. Y no hay acceso, el acceso a la azotea era por el interior de la radio. No hay un acceso por fuera, era por ahí. Y si subían a mantenimiento o algo, pues lo hacían en el día, no en la noche. Entonces en el momento que veo que prácticamente arriba del techo de la cabina no hay nada más que una estructura de aluminio y plafón, si alguien se para ahí, cae. O sea, ese compa se va en banda para la cabina y hubiera caído acostado en la mesa. Y justo me quedé así de, no te pases. Fueron... O sea, estaba grueso. Sí. No, y grosor. plafones normales, o sea, no crea usted que era una estructura, no, era un plafoncito normal, pero que tiene estas características acústicas. ¿Cómo le podríamos llamar? Pues a todo este enjaulado, enrejado o estructura de aluminio donde se soportan estos plafones atirantados al techo. Pero la distancia era muy grande. Sí, o sea, el techo en verdad estaba alto. Y sí, porque la escalera a la azotea tenía una primera etapa, un descanso y una segunda etapa. O sea, estaba alto. Y tú lo escuchabas clarito. Como si estuviera, o sea, como si exactamente arriba fuera el jalón de silla o de mesa. Sí, y a esa hora ya el edificio totalmente vacío. No es como que dijeras, como a las 3, 2 de la tarde que puede que en el piso de abajo estén moviendo y tal vez se confunda con eso. No había nada, no había nadie. Fíjate que ahora que lo dices, nunca percibimos algo del piso de abajo. No, o sea, nunca, o al menos yo nunca percibí un ruido o algo que viniera del piso de abajo. Buen dato, ¿no? Pero a esa hora igual ya no había nadie. No, ya no. O sea, la estación era, digamos que de lo último laboral. A esa hora, 7, 8 de la noche, el operador y bueno, de yo me iba. El operador se quedaba solo. Y sí, los operadores también tenían sus historias. El que se quedaba, me imagino. El que se quedaba tenía sus historias. Y bueno, prácticamente todas las estaciones en Carmen tienen sus historias, querido público. Las iremos abordando conforme pasen los episodios, porque este no será el único en el que estará aquí el buen Campeche Guzmán. Nos acercamos a la recta final, aunque usted no lo crea. Nos acercamos ya a la recta final de este primer episodio. Y estimado Campeche Guzmán, a propósito de psicofonías, hay una más. Otra que involuntariamente fue captada. Pero esta en video, fíjate. O sea, fue en un video que yo estaba grabando. Quedó en audio, pero en video no se ve nada. Esto sucedió en Baja California Sur. Ok. En unas vacaciones. Fui a la graduación de un primo que allá estudiaba. Nos llevaron a una zona de playa en un lugar llamado Todos Santos. En este lugar donde pues hay una temporada donde se pueden ver desde la costa a las ballenas. Entonces fuimos a este lugar justamente para ver si podíamos apreciar pues este espectáculo natural. Es una zona que nos comentaba igual mi prima Isa, que allá estuvo un tiempo viviendo, que no es mucho para meterse a nadar en esta zona porque
las olas son muy fuertes. Te pueden arrastrar. Salvajes, violentas. Salvajes. Ujú. Entonces yo llevaba una cámara registrando todo, pues el show, el A viaje, documentar el a viaje, documentar, claro, fíjate, claro. y eso que todavía no existía. No podía Eso de bloguear, andar ¿no? blogueando. De andar blogueando todavía. Sí, pero yo iba grabando y cuando a lo lejos vemos hay 2 turistas, Ajá. se aprecia que son extranjeras, muy cerca de la orilla. Una se acercó mucho como remojando sus pies. Yo creo que tenía la intención tal vez de meterse tantito a nadar o no sé qué pensaba. Entonces le hago zoom y comento yo, pues vamos a ver cómo se ahoga. Porque justo ¿No? te habían comentado eso, Sí, ¿no? De que ya habían varias personas que habían ya había muerto. visto había cobrado varias víctimas Sí, la playa. Sí, porque no era justamente una playa tranquilita donde pudieras estar bañándote o pasando un momento agradable. Dije eso y pues no se metió ella, ¿no? Nada más tantito y se volvió a salir. Ya estuvimos, en ese momento estaba yo con Isa, mi primo, de 2 tíos y mi abuelita. Cerca de mí estaba mi prima y mi primo y yo. Ya en la noche cuando llegamos a casa y yo bajo ese video para verlo, justamente en esa parte donde yo digo, vamos a ver cómo se ahoga. Nuevamente una voz súper clara, nítida, que dice, pero ustedes corrían a salvarla, ¿no? Y curioso porque a la nitidez, la claridad, pero con un toque costeño, Sí. como de la región. Nuevamente dije, a ver, ¿qué es esto? Dije, a ver, otra vez regresé y volví a escuchar y llamé a la familia que estaba ahí cerca. Le dije, a ver, miren esto, escuchen. Y no lo creyeron, pensaron que era algo que había dicho, por ejemplo, mi abuelita, Ajá. que estaba ahí cerca. Le dijo, no pudo haber sido En ella. el grupo, o sea, en el grupo de personas que iban que estaban en la playa contigo, ¿cuántas personas eran, Carlos? éramos 6 conmigo. Ok. Y cerca a ustedes no había gente. No. Ustedes nadie, iban caminando. Estábamos separados, sí. Solo a lo lejos ven estas turistas y justo pues pensaste yo en eso digo. de que pues ha cobrado víctimas el mar. Vamos a registrar cómo ahora a Cómo ella se le la toca. lleva a la que no entiende que no se debe de acercar. Pero nuevamente lo que digo, la claridad. ¿Tu familia vio esto? ¿Tu familia escuchó? Me dices que el video Se como los- tal, en el video me imagino es la imagen de la Sí, playa. sí, sí, no no se ve capta nada. una persona o algo. No, Pero el no, audio nada. sí. Pero el audio se escucha claramente eso. Pero ustedes corrían a salvarla, ¿no? ¿Qué te dijo tu Y, familia? Pues igual así de pues la incredulidad diciendo, no, yo creo que fue tu abuelita, dice. Y la abuelita, Y yo la no abuelita, fui. Yo no dije nada. ¿no? Pues no, porque te digo, en todo caso, mi voz, que yo tenía la cámara aquí cerca, no se escuchaba tan nítida. Claro. Nuevamente, recalco eso, la claridad de la voz sobresale todos los que estábamos ahí. Y respondiendo esto, dije, wow. Fue alguien que tal vez estuvo ahí o ¿cómo se dice? Alguien vigilando esa zona. Claro. Alguna entidad. Algún guardián. encargada, algún guardián. O alguna víctima justo del o mar. alguna víctima también. O sea, Wow. que también se lo vamos a presentar para que... Claro. De hecho, ¿Para qué? aquí les va. Escúchenlo. Y ustedes se los vamos a poner más de una vez. Así que adelante. No, pues ni de chiste nadar aquí. Ni de chiste. que me sacó mi amigo. Ah, ¿tú te andabas ahogando? Mira, vamos a grabar cómo se ahoga la gringa de allá. Mira, mira.
yo así me metí de cuenta, un amigo me tuvo que sacar. Pero ustedes corrían a sacarla, ¿no? Sí, se espantó. ¿Estás diciendo what the fuck? No manches, es una revolcada bien bonita. Están diciendo que no se metan, hombre. Ay, señoras. No te pases con esa evidencia. Es muy claro y justo. Ya he tenido la oportunidad, querido público, de escuchar estas evidencias antes y no deja de sorprenderme. Pero sí, o sea, ustedes pueden escuchar cómo la voz de Carlos se percibe justo, ¿no? A cierta distancia de la cámara. Sí, porque normalmente el microfonito de ese tipo de cámaras estaba aquí, al frente. Sí, Entonces sí. si tú vas grabando, como que esa distancia se percibe. Pero este compa, esa voz, es como si le hubiera hablado así al micrófono prácticamente. O sea, como si se hubiera acercado a la cámara. Justo enfrente. Pero ustedes sí irían a rescatarla. Corrían, ¿no? Ustedes sí corrían Corrían a salvarla. A salvarla, ¿no? Y el acento. El acento. Se me costeño, figura sí. como un señor chiquitito, un señor chaparrito. Sí, No, y nuevamente no sé si intenso. tenga que ver la tecnología de ese tiempo, porque era una cámara, no sé si recuerdas que habían, no era ya de cassette, pero era de esos que usaban un mini DVD. Ya. Un mini DVD, un disquito, que de hecho en el cuerpo de la cámara se notaba El círculo. el círculo donde iba el DVD. Esa podría ser como una Handycam o una Panasonic. Recuerdo que eran como esas dos, o era una JVC. Creo que era Panasonic, si no me equivoco. Recuerdo, las Panasonic tenían mucho ese modelito. Sí. De esos mini disc. Ajá. Buenísimo. Entonces, esa fue, de hecho, para pasar el video a la computadora, pues tuve que usar un de esos famosos programas que antes te permitían obtenerlo, que tenía Ajá. un DVD o este tipo de discos, pasarlos a digital. Ajá. Para poder tener el archivo. Como una capturadora, ¿no? Ajá. Como una capturadora de disco. Y así fue como lo tengo resguardado Perfecto. esta psicofonía. Querido público, el buen Campeche Guzmán, como ustedes ya lo vieron, pues puede ser que hayamos presentado el audio o el video. Lo que haya sido, como quiera, es una muy, muy buena pues evidencia. Nosotros aquí a la mano tenemos el audio y fue lo que igual escuchamos. No, es sumamente interesante. Y como les decía al inicio de este episodio de Historias Macabronas, este es apenas el primero. Tendremos varios invitados donde cada uno de ellos nos compartirán sus historias macabronas y espero que a cada uno de estos invitados no sea la primera vez. Así sucede ahora con nuestro invitado de este primer episodio, Carlitos Campeche Guzmán, a quien pues le pedimos que esta no sea la primera vez. No. Que sea el primero de muchos porque De varios, nos sí, faltan muchas historias que contar. Sí, esto, como dices, hay muchísima tela de dónde cortar. En mi caso, Muy querido interesante. público, tengo todavía historias que contarles de estaciones de radio. Hoy solo les compartí un par, pero como les digo, la idea es esa. Cuando tengamos invitados, escucharemos lo que ellos tienen para compartirnos. Y desde luego, la participación de ustedes es sumamente importante porque, como les digo, habrá episodios en los que estaremos solitos, ustedes y yo. Y yo estaré a cargo de compartir las historias que ustedes me hagan llegar a Facebook Historias Macabronas MX. Ahí tú decides, puedes darme santo y seña, detalles específicos, porque ya me ha pasado. Tengo un par de historias, querido público, que sucedieron aquí en Ciudad del Carmen y tengo direcciones exactas. Es más, hasta las personas me han dicho, es mi casa y puedes venir cuando quieras. Tengo Órale. direcciones, ubicaciones, tengo nombres. Y agradezco esa confianza al público, porque me dijeron, ¿sabes qué, Will? Me gusta tu programa, te voy a contar lo que pasó en mi casa, te voy a contar lo que pasó en mi familia. Me dan todos los detalles, pero justo al inicio me dicen, puedes cambiar los nombres, puedes decir tal vez los parentescos, pero porfa, manténlo en el anonimato. No reveles la dirección, pero bueno, yo agradezco mucho la confianza, Sí, la verdad porque que hace sí. cuenta que a mí me cuentan la historia original.
me permiten pues tener como estos detalles de contarles a ustedes, querido público, la esencia de la historia, que es lo verdaderamente importante y terrorífico, y cambiamos por ahí o tal vez omitimos algunos detalles, pero como les digo, son eso, detalles. El hecho, ese sí te lo cuento como va, lo que ocurrió, lo que pasó, lo que vieron. Olvídate. Son historias muy buenas, Grandes historias. A mí me Son encanta muy cuando buenas. una charla con algún seguidor o con alguna persona del público macabrón me dicen, tengo algo que contarte, pero no me vas a creer. No, hermano, desde ahí ya sé que va a estar bueno. Ese sé que no me vas a creer, para mí le da un punto importante. Está y interesante especial. la Sí, historia. sí. Así que, público, asimismo los invito a ustedes, querido público, querido auditorio macabrón, ustedes que conocen personas que tienen tal vez dones o habilidades o que pueden percibir o que pueden ver a estas entidades y quisieran participar aquí en un episodio, yo con gusto puedo recibirlos y estar aquí sentados juntos y platicar sobre sus experiencias sobrenaturales. También tenemos el formato anónimo en el que estarás tú aquí, pero tu rostro no se verá, estarás en oscuridad. Le pondremos un efecto a tu voz y puedes estar aquí en un episodio y nosotros podremos cuidar tu identidad. Así que esperemos que este programa sea de su completo agrado, que este podcast sea de su completo agrado. Se recuerden seguirlo en TikTok, en Facebook y en YouTube. Historias Macabronas MX. Nosotros llegamos hacia el final del primer episodio. Carlitos Campeche Guzmán, ¿cómo se sintió? Carnalito, muchísimas gracias, muy bien. Interesante esta nueva versión de Historias Macabronas. Macabronas. Muchísimas gracias, de verdad, todo un honor que me hayas invitado en esta primera edición. Y no va a ser la primera, van a ser muchísimas más, porque nos gusta compartir todo este chismecito paranormal. Así es, todo esto sobrenatural, extraño, turbio y sospechoso lo estaremos compartiendo con todos ustedes. Una vez más, gracias al equipo de MDC. Nos escucharemos, querido público, en la próxima. Yo soy Will Robles, les envío un abrazo cargado de buena vibra. Cuídense mucho, pórtense bien, tranquilos que no pasa nada. Y si pasa, me cuentan en la próxima emisión de Historias Macabronas.